Familia, hola Ipso. Estamos muy felices que seas parte de nuestra reunión. Sabemos que será un tiempo de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. A continuación te dejamos toda la info de lo que se viene. No te pierdas nada. Es nuestro deseo que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey.
todas las voces, todas las voces. Dios te bendiga. Llegamos a esta última reunión virtual del año, agradeciendo al Señor por todo este año, esperanzados por este 2022 que viene por delante, pero agradecidos a Dios por este año. Desde la primera palabra, diciendo, este es el año que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él, y sin duda sí lo hemos hecho. Dios nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en el 2022 también. Alabo el nombre del Señor en este día. Doy gracias a Dios por los hermanos que han decorado la iglesia. Preciosa la han dejado para las reuniones presenciales. Así que gracias a cada uno de ustedes, mis amados hermanos jóvenes de la iglesia que han estado trabajando. Muy bien, y una vez más nos vamos a reunir alrededor de su palabra. Y como lo hemos dicho todo el año, pero realmente de corazón, nos reunimos alrededor de su palabra porque su palabra es verdad. Su palabra nos ha edificado, nos ha mostrado un camino. Su palabra ha hecho todo para nosotros. Así que damos gracias al Señor. Y para comenzar esta última palabra del año, estaremos hablando de ciclos, de procesos, porque seguimos en un proceso. Y quisiera que podamos estar reflexionando y tal vez aún añadiendo desde el Génesis, ¿no? Esta consideración con la confianza y con la dignidad que Dios nos trata a cada uno de nosotros al crearnos y al hacernos partícipe también de la creación. Sí, cada uno de nosotros, vos y yo, somos partícipes de la creación de Dios. Dios no solo nos creó, sino también que nos hizo creadores, a cada uno de nosotros. Y de alguna manera en esta libertad de creación que Él nos ha dado, nosotros también somos artífices con Dios en esta creación. Y este año Dios ha estado trabajando, y sin duda nosotros también hemos estado trabajando. Dios ha estado creando cosas nuevas, y nosotros también hemos ayudado en eso que Dios ha estado haciendo. Es por eso que si llegando a fin de año puedo preguntarme si fui parte de la obra que Dios estuvo haciendo, alabo al Señor y doy gracias al Señor, porque si esto fue así, fue simplemente gracias a Dios y porque Él nos mostró un camino a seguir adelante. Sin duda, llegando a fin de año podemos hacer algunos balances, ¿no? Termina el 2021, comienza el 2022, pero los finales de años son distintos a los finales de época. Las épocas incluyen a los años, se marcan en procesos, poseen incertidumbres en cuándo terminará, qué sucederá cuando termine, como la pandemia que estamos viviendo.
Estamos en un proceso que ya hemos visto que incluyó años. Esto que comenzó en el 2020 va a introducirse en el 2022. En el medio hemos estado aislados, en el medio hemos aprendido a usar barbijos, algunos se han vacunado, otros tal vez no, pero estamos en un proceso y la pandemia que estamos viviendo nos ha puesto en un proceso, en una época distinta realmente, una época donde todo ya no es igual, sin duda no es igual. Hay cosas que cerraron, hay cosas que cambiaron, hay cosas que no veremos más, esto es así, y hay otras nuevas que nos han llegado. Hay cosas que hemos recibido en este tiempo, que nos hemos animado en este tiempo. ¿Qué más decir de esta palabra que tal vez has escuchado más de una vez a través de este medio? ¿Cuántas cosas nuevas llegaron y llegaron para quedarse? Sin duda, los procesos en las épocas no son manejables. Es algo que comenzó, pero que no se sabe cuándo va a terminar. Y eso nos pone a nosotros en una condición de casi ir observando continuamente, ir mirando, pero a su vez ir decidiendo qué es lo que vamos a hacer. Y en este sentido es detrás del propósito que Dios nos ha marcado en la vida. ¿Cómo hacerlo? Es por eso que vamos a acercarnos a una historia de Jesús. Esta historia que ayer te decía en el spot que salió. Esta historia que tiene que ver con un momento en la vida de Jesús, donde Jesús claramente reconoce cuál es su propósito, pero que no lo puede desarrollar plenamente. Hay un proceso que Él tiene que pasar. Vamos a ir a la Escritura entonces y te invito a que podamos leer en Lucas, capítulo 2, desde el verso 41 al 52, dice la palabra del Señor: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días, escuche eso, 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quisiera que podamos mirar esta palabra como un proceso de Dios sobre la vida de Jesús. Y lo que vemos en este pasaje es que Jesús se quedó en el templo, pero ha descubierto el propósito de su vida. Cuando uno mira esto, encontramos que Jesús está sentado en un lugar. En el relato se nos dice que tempranamente Él descubrió a los 12 años un propósito de vida, algo a llevar adelante, que Él lo va a decir a sus 12 años: yo estoy en los asuntos de mi Padre. En este relato observamos que claramente Jesús está alineado con el propósito de Dios. Vuelvo a decir, Él dice: yo estoy en los asuntos de mi Padre, en este sentido. Y cuando
uno mira esto, lo primero que debemos observar es la claridad que tiene Jesús a sus 12 años para un propósito de vida. Él está en ese lugar, se quedó en ese lugar. El texto nos dice que los padres iban todos los años a Jerusalén, pero este año también fueron con Jesús y ellos iban en caravana, así era, iban juntos en caravana de Nazaret a Jerusalén, iban para la fiesta de la Pascua, iban juntos, pero también volvían juntos. Ahí andaría Jesús también en medio de ellos. Y comenzó el camino de regreso. Cuando terminó la fiesta de la Pascua, comienza el camino de regreso. Y en el camino de regreso, los padres lo andaban buscando, pero al no encontrarlo, dicen, estará entre la gente, estará entre la compañía, estará entre los parientes. Pero Jesús se había quedado en el templo, ha descubierto el propósito de su vida. El texto nos va a decir que no le hallaron y volvieron a Jerusalén. Vuelven y lo encuentran 3 días después. 3 días después encuentran a su hijo en el templo. Él está ahí sentado entre los doctores de la ley. Les está preguntando, los está oyendo, les está diciendo. Y el texto nos dice que se maravillaban de él. Y en esa situación llegan sus padres. Yo quiero que puedas pensar por un momento, ¿qué pasaría si tu hijo, tu hija de 12 años se te pierde 3 días? ¿Cómo estarías? ¿Cómo estarías a las horas? ¿Cómo estarías cuando pasó la primera noche y no sabes dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Qué pasaría si pasan 2 noches y no sabes dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Cuál sería la desesperación? María va a decirlo en estas palabras: te hemos buscado con angustia. Hay angustia en nuestro corazón. Te hemos buscado con un pesar en nuestro corazón. ¿Qué harías si perdieras a tu hijo o a tu hija durante 3 días? ¿Lo pensaste? ¿Has pensado esto? Ahora, si te has desesperado, yo quiero preguntarte en este día, ¿estás tan desesperado también si pierdes a Jesús por 3 días? Porque en este caso, los padres perdieron a Jesús. No lo pierdas a Jesús, ni siquiera un solo día. Vuelvo al relato. Entonces Jesús parece más sereno, Jesús parece más calmado y les dice: ¿por qué me buscabas? Una pregunta: ¿por qué me están buscando? ¿No saben que en los asuntos, en los negocios de mi Padre, yo tengo que estar? Jesús ha descubierto el propósito de vida. Jesús ha descubierto que está trabajando para su Padre Celestial. Y cuando uno mira esto, alabamos a Dios porque Él tiene en claro, pero hay algo que sucede, y es que sus padres lo vienen a buscar y se lo van a llevar. Y de alguna manera, el propósito que Jesús ha descubierto ahora va a tener un proceso a llevar adelante. En este caso, la realidad, sus padres vienen sobre el propósito que Jesús ha descubierto y cuando uno mira, Jesús va a hacer 2 cosas. Lo primero que hace es acompañar la realidad que le toca vivir sobre el propósito que Él ha descubierto. El versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Parece algo al paso simplemente, pero ahí hay una preposición: con. Descendió con ellos. Eso significa sin oponerse, sin resistencia. Jesús acompaña a sus padres.
Jesús acompaña a esta realidad que Él tiene que vivir. Vuelvo a decir, Jesús sabe cuál es el propósito de vida, pero la realidad lo viene a buscar, sabiendo de que Dios lo llamó. Y también pasa con nosotros, sabiendo lo que Dios nos llamó, sabiendo lo que queremos hacer en los próximos años. A veces viene la realidad y debemos acompañar la realidad que nos es impuesta, tiene autoridad sobre nosotros. La realidad tiene nombre, se llaman padres para Jesús. Es José, es María, son los que tienen la autoridad en este caso. Pero siempre hay una realidad que a veces se nos impone. La realidad muchas veces no coincide con lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen sueños en Dios? ¿Cuántos tenemos sueños en Dios? Sabemos que queremos servirle y en qué hacerlo, sabemos esto. Obviamente no hablo solo de personas, sino que también están las iglesias que sueñan, pero la realidad muchas veces marca el camino, como la pandemia. Como iglesia, nosotros soñamos, como iglesia, en el 2019 soñamos hacia adelante. En marzo del 2020 nos reunimos con el liderazgo, con los coordinadores de la iglesia y dijimos, vamos a comenzar a llevar esto adelante. Y 5 días después la realidad nos llevó para otro lado. Y uno tiene que acompañar esa realidad. ¿Cuál es el nombre de tu realidad? ¿Cuál es ese nombre que has soñado para tu vida, para tu familia? Pero a veces viene la realidad y nos llevan de un lado para el otro. A veces la realidad personal no me permite llevar adelante, o la realidad familiar no me permite llevar adelante lo que sueño para Dios. No me permite llegar a la dimensión que quiero. Y hay una tensión dentro de nosotros en lo que Dios ya comenzó, pero todavía no. Todavía falta. Hay algo que comenzó en nuestra vida. Dios nos ha dado un sueño, pero todavía falta. Y Jesús acompaña esa realidad. Jesús la acompaña. Pero no solo acompaña la realidad. Escuche esto. Se sujeta a la realidad. El mismo versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, escuche, y estaba sujeto a ellos. Jesús se sujeta a la realidad y nuevamente encontramos esta preposición a ellos. Otra vez, sin oponer resistencia, se sujeta a los padres. Él se sujeta. Es aquello que tal vez Jesús tenía dentro, pero que no lo podía vivir porque tiene que acompañar la realidad, porque tiene que estar sujeto a esta realidad. Y a veces, oh sí Señor, tenemos que aceptar que no es el tiempo, que la manera de seguir es aceptar lo que Dios está haciendo hoy, en el ahora. Dios está trabajando. Y cuando uno entiende esta verdad profunda, se sujeta a la realidad, acompaña a la realidad. Si algo ha llegado, si podemos decir, si todavía no es el tiempo, pero Señor, ayúdame a ser obediente a la realidad que se me presenta, es porque Dios ha hablado a tu corazón y estás en un proceso. Siempre hay un proceso de Dios. Hay que aprender a someternos. Estaba sujeto a ellos. Hay que aprender a someternos al ahora de Dios. Que Dios está trabajando ahora. Que lo que Dios me permite vivir ahora es porque Dios está trabajando todavía en cada uno de nosotros. Hay un proceso de maduración. No es resignación, es maduración. Dios está madurando su plan a través de nosotros. Y nosotros tenemos que madurarlo. Oh, sí, Señor.
Y si somos conscientes de esto, al llegar al final de este 2021, es porque vamos a aceptar el 2022 también en un proceso del Señor. Ese proceso que debemos tener y llevar adelante. Los padres vinieron y lo sacaron a Jesús de lo que demostraba ser su pasión. Me quedo acá, aquí estoy discutiendo con los doctores de la ley, acá estoy conversando con ellos. Sin duda no fue fácil para Jesús. Por eso que uno tiene que aprender que en la vida hay procesos. Jesús, a pesar de que ya sabe que su propósito en la vida tiene que ver con obedecer al Padre, se sujeta a la posibilidad, porque eso le da, se sujeta a la realidad, porque eso le da la posibilidad de crecimiento. Y va a crecer. Por eso el versículo 52 dice justamente de esta manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús sabe que su Padre está en control. Jesús sabe eso. Si nos rendimos al obrar que Dios está haciendo, no hay pérdida. Nunca va a haber pérdida. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en las iglesias. Dios está trabajando en la humanidad. Dios está trabajando. Tengo que acompañar, pero es un tiempo activo para Jesús como lo tiene que ser para nosotros. Ese tiempo activo porque hay 4 aspectos en los cuales vemos Jesús va a crecer en este tiempo de aparente ausencia. Y lo que va a crecer es en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor también en la gracia para con la gente. A veces decimos, ya está, ya estoy preparado para comenzar el ministerio, ya estoy preparado para hacer esto. Y viene la realidad y te lleva, Viene la realidad y uno ya hemos aprendido por lo que acabo de decir que debemos acompañar esa realidad y que debemos sujetarnos a esa realidad. Y viene esa realidad y Dios nos dice, todavía te falta. Todavía no he acabado contigo. Tienes que seguir creciendo. Tienes que aprender a crecer. Y Jesús tiene que crecer en sabiduría. Todavía falta. Jesús tiene que crecer en estatura. Todavía tiene que crecer en el favor para con Dios. Todavía tiene que crecer en el favor para con la gente. En el aceptar de Jesús hubo crecimiento de todo lo que precisaría para que cuando el propósito y el tiempo de Dios se cumpla, todo esto esté crecido. Tiempos, procesos, ciclos. Y si el texto nos dice que creció, es porque a Jesús le faltaba crecer en aquello que Dios quería. Vuelvo a decir, cuando nos rendimos a la hora de Dios, al tiempo de Dios, a su proceso, nunca se pierde lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tiempos, procesos, Él sabe lo que ha planeado para tu vida. Él sabe lo que ha manifestado para tu vida. Él sabe eso. Alabo el nombre del Señor. Confiamos que si Dios puso una visión, algo en nuestro corazón, si Dios nos ha dado una palabra, no es para frustrarla, sino para que madure y para que crezca dentro nuestro. Y cuando llegue el momento, podamos estar preparados, crecidos, con la sabiduría adecuada, con la gracia del Señor adecuada, con el favor de la gente también adecuado. Hay un tiempo. Jesús necesitaba ese crecimiento. No era el templo donde Jesús iba a desarrollar su ministerio, sino en las calles. Y Jesús tenía que crecer. Por eso debo preguntarte y debo preguntarme si en este tiempo de pandemia
donde la realidad nos ha llevado, donde hemos acompañado esta realidad. Debo preguntarte y debo preguntarme si he estado creciendo en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor para con la gente. Debo preguntarme eso, porque si hay algo que falta, no puedo empezar el 2022 sin tener esto como un pendiente. Señor, yo quiero crecer, porque en algún momento la pandemia va a terminar. Y para cuando termine la pandemia, tu vida y mi vida tienen que estar preparadas. Tiene que ser algo que nos acompañemos. Es ahí donde debemos descansar en este tiempo, en la providencia de Dios. Dios es providente. Dios ha visto con anticipación. Dios hace transitar a la iglesia y hace transitar tu vida en procesos que, vuelvo a decir, no tienen que ver con los calendarios o con los años calendarios. Dios tiene sus épocas, Dios tiene sus procesos y está madurando algo en la iglesia de Cristo mientras Él regresa. Dios está madurando algo. Yo sé que el Señor está preparando la iglesia todavía por las cosas que Dios seguirá dándonos para cuando llegue ese momento. Miren, de las cosas más lindas y más comunes de la vida, como es una buena comida, como lo es eso, una buena preparación, lleva tiempo, lleva cada cosa su momento justo, lleva esto adelante, y cada uno de nosotros tiene que aceptar el proceso del Señor. El Salmo 127, el versículo 2 dice: es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dios está trabajando cuando nosotros dormimos. Jesús mismo dijo acerca del reino de Dios que es como un hombre que siembra una semilla y que sea que duerma o se levante de noche y día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Hay algo que Dios está haciendo, hay algo que está creciendo, hay algo que se está llevando adelante. Es por eso que bastan y sobran ejemplos en la Escritura para entender esto. Piense usted en Moisés, piense usted en él. Moisés fue alguien que descubrió el propósito de Dios, pero en un momento eso tuvo que ser reestructurado en su vida y pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Hay un proceso, hay un tiempo. ¿Qué decir del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, nos dice de que el Señor se encuentra con Pablo, con Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes, coces contra el aguijón. Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús. Y luego de eso sabemos, él queda ciego, es llevado, Ananías va a orar por él, caen de sus ojos como escamas. Y la palabra de Dios dice en el versículo 29 del capítulo 9: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Escuche esto. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, aún con temores, tomándole
de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, recuerden que él estaba en Antioquía, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, ¿no? Ahí presentándolo Bernabé y demás, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente. Y estaba con ellos ahora Saulo en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, eso significa con ímpetu, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos también procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. No, uno mira esto, otro hombre encontró el propósito de Dios, se encontró con Jesús, y automáticamente comienza a predicar y desconfían de él. Y comienza un momento distinto para la vida de Pablo. Y cuando parecía que había llegado la hora de la acción, podemos decir que había un apóstol con énfasis, con fuerza, con vitalidad. Saulo tiene que ir a Tarso. Le dijeron, anda a Tarso. Quédate en Tarso. Todos tenemos un Tarso. Queremos servir al Señor, pero nos dicen, no, todavía no, anda. A Jesús le pasó, encontró el propósito, y viene la realidad, le dice, todavía no. Tenés que seguir creciendo. Qué misteriosos son los caminos de Dios. En vez de llegar la hora de la acción, comienza la hora de la profundización. Dios no solo le regaló a Pablo la experiencia en camino a Damasco, sino que lo tiene que también regalar esa profundización. Tiene que regalarle eso. Es una cita. Tarde o temprano tendremos que ir. Las grandes cosas, los grandes hombres, las grandes mujeres, no se improvisan. Dios emplea el tiempo, porque es de Él, para que los hombres y las mujeres maduren, profundicen y estén a la altura de la misión. Por eso creo que estamos en un tiempo donde están madurando cosas en nuestra vida. Creo que están madurando cosas en la iglesia. Y que tenemos que crecer en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor de la gente. Dios lo llamó al apóstol Pablo en el sueño de Dios, si se me permite eso, en la misión de Dios. Estaba Saulo, estaba Pablo. Pero antes de que Pablo asome a la iglesia y que asome al mundo, tiene que ir a Tarso, le falta tiempo. Como decía recién, Dios no solo le regaló la experiencia, sino que es el tiempo de asimilar esa experiencia. Está ahí. Y ahí es donde nosotros también colaboramos con Dios. A veces pensamos que es un aparente desperdicio. Todos nosotros tenemos nuestro Tarso. Yo estaba trabajando en la iglesia del 9 de julio, y me fui a estudiar. Parecieron 4 años, ahí, como quedados. Hay un tiempo del Señor, uno lo mira después, ¿no? En el caso del apóstol, fueron de 6 a 9 años que lo mandaron ahí, a Tarso, a su ciudad. Por eso a veces pensamos que fue un desperdicio que el Mesías esté 30 años en Nazaret, pero estaba creciendo, dice el texto. Estaba creciendo en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de la gente. A veces pensamos que los 6 a 9 años de Pablo fueron innecesarios cuando ya tuvo la experiencia con Cristo, pero fue necesario
para que madure, para que crezca. Y eso después lo vemos cuando el acero tiene que ser un acero duro, varias veces se calienta, varias veces tiene que pasar por la fragua, varias veces tiene que ser templado, porque la tarea que va a llevar adelante es mucho mayor. A veces es esta la diferencia entre lo que es un propagandista y discípulo. Claro que debemos hablar del Señor, pero debemos ser discípulos del Señor. Alguien que hable de Dios, eso puede ser rápido, pero alguien que vive una vida de discípulo, ¿cómo asimilar la experiencia del amor de Dios si no es a través del tiempo? Tiempo, procesos, y para eso se necesitan años, hasta que llega un Bernabé y lo va a buscar. No me voy a detener en esa historia, simplemente quiero decirte que Saulo quedó de 6 a 9 años, como te dije, hasta que aparece un Bernabé. Y una vez podríamos decir, el Padre que ve en lo secreto, nada se le escapa a su mirada. Por eso cuando necesita a alguien para una misión, no hay lugar donde pueda esconderse. No hay lugar. Dios te va a buscar. Si es necesario, como David detrás de las ovejas. Si es necesario, al vientre de tu madre, como Jeremías. Si es necesario, a través de una persona, te va a buscar. Pero encontrarte con Cristo y madurar esa experiencia, entrar en el proceso de Dios, son dos cosas distintas. Yo quiero decirte en este día, para concluir esta palabra, que los procesos terminan. Sí, claro que terminan. Hay un momento donde va a terminar el proceso y 18 años después, Jesús pone en marcha el propósito de vida. Para esto hay que ir a Juan capítulo 2, no vamos a leerlo, pero en Juan capítulo 2 encontramos la primer señal, el primer milagro que Él hace, que es convertir el agua en vino. Hay un momento donde hay un cambio en la boda de Canaá. No solamente es el final y el comienzo de dos solteros por un matrimonio que recién se casa, sino que es lo mismo para Jesús. Jesús comenzará su ministerio público y dejará un tiempo de anonimato, pero ahora ya ha crecido en sabiduría, en estatura, en la gracia para con Dios y en la gracia para con los hombres. Y vamos a ver a un Jesús que poniendo en marcha va a tener toda la autoridad de Dios. Oh sí, Señor, hay un tiempo donde lo retenido no puede retenerse más y comienza una nueva etapa. Espera esa nueva etapa, pero prepárate para esa nueva etapa. En algún momento va a terminar el aislamiento. En algún momento volveremos a tener plena comunión entre los hermanos. Prepárate para ese tiempo. Vincúlate. De uno y mil modos, vincúlate. Jesús creció. Y creció a tal manera que dijo, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Que así sea en nuestra vida, que crezcamos de tal manera que podamos decir, no hago nada si Dios no lo hace. Que crezcamos como iglesia y que podamos decir, no hacemos nada si no lo vemos hacer al Padre. Hoy quiero que miremos el 2022 y que lo miremos con esperanza. Que sin duda hay momentos que vendrán y habrán momentos que podemos decir, la hora ha llegado, este es el tiempo para comenzar y a poner en marcha todo. Mientras tanto, crezcamos. Te falta sabiduría, te falta gracia para con Dios, gracia con la gente. Prepárate para este 2022, que te desafíe, que te inquiete, que te mueva. Porque Dios comenzará a levantar ministerios, Dios comenzará a levantar obreros, obreras, lo creo. Vendrán algunos que te dirán, no hay esto, no hay salud, detrás de él no hay vino, y vas a decir, vas a empezar a hablar, y vas a soltar palabra, y esa palabra en el tiempo de Dios hará conforme a lo que Dios tiene poder. Cuando Jesús decidió comenzar el ministerio, fue el principio del final de la muerte, de la enfermedad, del dolor,
y un nuevo comienzo. Preparémonos para este 2022 y mientras tanto seamos artífices de esto nuevo que el Señor está haciendo. Termino con esta frase: lo más grave no es que tu vida o la iglesia vuelva a una vieja normalidad. Lo grave es que tu vida o la iglesia siga en una vieja normalidad sin la autoridad de Dios. Debes mirar el 2022 de una manera distinta y tomar determinaciones. Esta es nuestra última palabra, creyendo que nos movilizaremos en el nombre de Jesús y seguiremos creciendo para que cuando llegue el tiempo estemos preparados. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, he predicado tu palabra y tu palabra es autoridad. Es nuestra última palabra en este año, Dios. Pero claramente en este tiempo y en esta realidad queremos ser obedientes. Queremos, Señor, mirarte y ver lo que estás haciendo. Y si hoy en la realidad nos pones un camino de poder estar, oh Dios amado, todavía medios aislados o demás, Señor amado, que sea un tiempo activo para la iglesia, para nosotros, para que podamos crecer en la estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con la gente. Señor, prepáranos para un 2022 lleno de gloria, llena de tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu gloria y tu gracia sean impartidas no solo en nuestra congregación, sino en cada congregación, en cada ministerio, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y te deseo un feliz fin de año y un año bendecido, un 2022 bendecido en Dios mismo. Dios te bendiga. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Yeah. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Más humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en